Hola, bienvenidos a Future Engineer. Vamos a resolver este siguiente ejercicio. Dice así: dos fuerzas P y Q se aplican en el punto A del gancho que se muestra en la figura. Si se sabe que P tiene una fuerza de 75 newtons y Q de 125 newtons, determine la fuerza resultante. Bien, nosotros aquí tenemos la figura de cómo las fuerzas se ejercen sobre este gancho y vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre. En este diagrama de cuerpo libre pues transportamos las fuerzas a este plano cartesiano X y ponemos el vector Q con ese ángulo que guarda con la ordenada o con la Y de 35 grados, al igual que P, que lo guarda de 20 grados con la ordenada. Vamos a resolver este ejercicio por descomposición de fuerzas. Vamos a descomponer cada uno de estos vectores. Cada vector tiene una componente en X y una componente en Y. Aquí se muestra la descomposición de estas fuerzas. Primero tenemos el vector P de 75 newtons, que guarda un ángulo de 20 grados con la ordenada, y vamos a dibujar sus dos componentes, la que tiene en Y y la que tiene en X. Siempre estas van hacia la punta del vector. Acá tenemos la Q, el vector Q, que tiene un ángulo de 35 grados con la ordenada, y dibujamos sus componentes. Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas. Aquí vamos a poner la sumatoria de fuerzas. Nosotros tenemos la sumatoria de fuerzas en X y en Y. Vamos a resolver primero la sumatoria de fuerzas en X. Si nosotros vemos la dirección de Px, sería negativo. Sabemos que el valor de P es de 75, entonces sería menos 75 newtons. Y vemos que el cateto opuesto, este es el cateto opuesto al ángulo de 20 grados, entonces sería el seno de 20 grados. Ahora vamos a ponerle más. Vamos a ver ahora del otro vector la otra componente en X, y si se fijan va hacia la derecha en sentido positivo, entonces nos indica que sería más 125 newtons por, vemos que este es el cateto opuesto, sería por el seno de 35 grados. Resolviendo esto en la calculadora, nosotros nos da de 46.05 newtons. Ahora vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en Y. Primero del vector P, la tenemos hacia abajo, ese sentido negativo, entonces sería menos 75 newtons por, sería el coseno, que sería el adyacente, el cateto adyacente al ángulo de 20 grados. Y eso sería coseno de 20 grados. Ahora vamos a ver cómo está la componente de este vector Y. Vemos que está hacia abajo y es negativo, entonces sería menos 125 por el, vemos que es el cateto adyacente al ángulo, por el coseno de 35 grados. Esto nos da de menos 172.87 newtons. Ahí tenemos la sumatoria de fuerzas. Ahora vamos a encontrar la fuerza resultante que hay entre estos dos vectores. Bien, cálculo de la fuerza resultante. Tenemos la fórmula aquí, donde la sumatoria de fuerza en X al cuadrado más la sumatoria de fuerzas en Y al cuadrado, y le sacamos la raíz, y así nos va a dar la fuerza resultante. Bien, pues sabemos que la sumatoria de fuerzas en X era de 46.05 newtons elevado al cuadrado más, pero era la sumatoria de fuerzas en Y era negativa, menos 172.87 al cuadrado. Entonces resolvemos esto en la calculadora, nos da 178.89 newtons aproximadamente, pues esto es 179 newtons de manera redondeada. Ahora vamos a hacer el cálculo del ángulo de la fuerza resultante. Tenemos aquí la fórmula: tangente de teta o del ángulo es igual a la sumatoria de fuerza en X entre la sumatoria de fuerzas en Y. Bien, despejando pues la fórmula para calcular el ángulo, pues nos da el ángulo de menos 14.91 grados, y se lo vamos a restar a 90 grados y nos va a dar 75.08. Bien, aquí tenemos este dibujito donde podemos observar
cómo queda el vector de la fuerza resultante dibujado. Nosotros, cuando calculamos las sumatorias de fuerzas, tanto en Y como en X, nos dimos cuenta que en Y era negativa. Vamos a suponer que bajamos por aquí, nosotros, de manera negativa en y luego nos dio positivo en el eje X. Entonces aquí podríamos dibujar un triangulito y es así como podemos saber dónde se encuentra la fuerza resultante. Vemos que tenemos aquí el ángulo de 14 grados. Nosotros regularmente cuando medimos un ángulo lo hacemos a partir del eje X, pero del lado derecho. En nuestros transportadores así lo hacemos. Entonces si nosotros medimos de aquí para acá, tendríamos el ángulo de 75 grados. Bueno, esta ha sido la resolución por descomposición de fuerzas, un poquito más laboriosa que otro método, pero aquí nos podemos dar cuenta de manera gráfica y viendo los valores nos podemos dar cuenta un poquito más de cómo es el cálculo de la fuerza resultante de la suma de vectores. Entonces, pues no dejen de seguir viendo este curso de estática y compartirlo con los amigos. Dejaré la descripción para que busquen la página en Facebook.